Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Hola a todos, soy Dustin Cruz y les doy la bienvenida a una lección más del Libro de Mormón aquí en el canal de Santos de Sion. Hoy continuaremos estudiando el libro de Segundo de Nefi y cubriremos los capítulos del 3 al 5. El título de esta lección, según el manual de Ven Sígueme, es Vivimos de una manera feliz. Haciendo un resumen de la lección pasada, vimos cómo el profeta Leí comienza a dar bendiciones a sus hijos. Vimos que habló específicamente de la tierra que recibió por convenio. Es decir, le habló acerca de los convenios. En el capítulo 2 específicamente se dirige a su hijo Jacob y quizás Jacob tenía esa pregunta que muchos tenemos. ¿Por qué Dios, si es un ser todopoderoso y bueno, permite que haya sufrimiento y maldades en el mundo? Y el profeta Leí centra su bendición en explicarle con respecto a la oposición y cómo es que, a pesar de las aflicciones que ha vivido Jacob desde su corta edad, él ha sido grandemente favorecido por el Señor. Y le enseña las doctrinas de la creación, la caída y la expiación de Cristo. Hoy vamos a continuar con las bendiciones. Vamos a ver la bendición que le da a su último hijo llamado José y cómo le va a seguir hablando de los convenios, pero esta vez de un convenio que se ha hecho hace más de 3000 años atrás. También vamos a ver la muerte del profeta Leí y vamos a ver al profeta Nefi expresar sus sentimientos en forma de un lamento o salmo. Y por último, vamos a ver la separación del profeta Nefi con sus hermanos Lamán y Lemuel. Así que sin más preámbulos, comencemos. La división de capítulos que tenemos actualmente corresponden con la división de capítulos en la edición de 1830. Ahora los capítulos 3, 4 y 5 es una historia muy compactada porque vamos a ver que abarcan muchos años. Comencemos ahora con Segundo de Nefi capítulo 3. Vamos a ver cómo es que el profeta Leí se comienza a dirigir sus palabras a su último hijo llamado José. Es muy probable que tanto el nombre de su hijo Jacob y José hayan sido inspirados por su lectura que tuvo en las planchas de bronce cuando él se entera que no solamente provenía de la casa de Israel, sino que era descendiente del hijo, del 11º hijo llamado José. Así que es muy probable que el profeta Leí, debido a este impacto que ha tenido en su vida, el saber que desciende de José, haya decidido colocar a su último hijo el nombre de José. Además, es muy probable que este niño tenga menos de 10 años, pero vamos a ver que el profeta Leí le va a hablar acerca de una profecía que sucedió hace muchos años atrás, hace más de 3000 años, y cómo es que él le va a hacer una invitación a José, al niño José, a su hijo, a que él siga el ejemplo de su antepasado José, el que vivió en Egipto, y además le va a decir que sea fiel a sus convenios para que el futuro que profetizó su antepasado José también se cumpla en el futuro en los posteriores días en los cuales nosotros estamos viviendo. Ahora, antes de comenzar, quiero darles ciertas pautas. Cada vez que ustedes se encuentren con la palabra fruto de tus lomos o de mis lomos o de sus lomos, se refiere a los descendientes. Así que, cada vez que se topen con esta frase, ustedes en su mente cambian esa palabra por descendientes. Lo segundo es que en este capítulo vamos a ver que hay 4 Josés. A veces, debido a esto, podemos enredarnos un poquito en el contenido, pero vamos a ver que primero el profeta Leí se dirige a su hijo José, a su último hijo que tuvo en el desierto. Vamos a ver otro José que se va a referir al hijo de Jacob, el 11º hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos y llegó a ser la mano derecha del faraón. Vamos a ver también acerca de José Smith, que va a ser el vidente escogido y profetizado por su antepasado José. Y también vamos a escuchar una mención en este capítulo de su padre, José Smith padre, que tenía el mismo nombre que su antepasado. Así que identificar estos 4 Josés en esta lectura del capítulo 3 nos va a permitir entender mejor el contenido. Y por último, hay que darnos cuenta que hay diferentes hablantes en este momento. Primero vamos a tener hablando al profeta Leí y luego vamos a ver cómo Leí cita a José.
a José de Egipto y luego vamos a ver cómo José de Egipto cita al Señor. Y aquí, antes de comenzar a sacar enseñanzas, me encanta eso, que él como padre comienza a usar sus escrituras, las planchas de bronce, para darle no solamente una bendición a José, sino también enseñanza. También nosotros en la actualidad como padres, como líderes, debemos usar las escrituras. En nuestros discursos también. Las escrituras son poderosas porque invitan al Espíritu. Así que nunca hay que desaprovechar el poder ni tampoco la importancia que debemos dar a las escrituras, de enseñar con las escrituras y de citar las escrituras. Ahora en los primeros 3 versículos vamos a identificar al pequeño José, al hijo de Leí. Estas palabras van dirigidas específicamente de Leí a José su hijo, que le dice que él es su último hijo, nacido en la época de sus mayores angustias. Recuerden, durante esa travesía en el desierto. También le hace la promesa de que la tierra prometida que recibió por convenio, también esa promesa va también para él, para José. Y por último le dice en el versículo 3, porque tu posteridad no será enteramente destruida. Ahora quizás algunos se puedan preguntar, pero si los nefitas, vamos a ver en la historia del libro de Mormón, ellos fueron destruidos aproximadamente en el año 385 después de Cristo, ¿cómo es que se puede cumplir esta profecía de que la posteridad de José, el hermano menor de Nefi, no sea destruida? Vamos a ver que en el libro de Mormón, más adelante, la división que hay de lamanitas y nefitas ya no es una división específicamente de linaje, sino es una división más que todo política, más que todo religiosa o con fines ideológicos. Eso significa que algunos, por ejemplo, josefinos, habían desterrado de los nefitas y se unieron al bando de los lamanitas. Y no solamente josefitas, sino también nefitas se unieron a los lamanitas y hubieron muchos lamanitas que se convirtieron también en nefitas. Así que cuando vamos a ver la destrucción del pueblo de Nefi, no estamos hablando de los descendientes por sangre del profeta Nefi, porque su descendencia, como lo vimos en su visión, iba a sobrevivir. Ahora vamos a ver en el versículo 4 y 5 que Leí va a hablar acerca de otro José, el segundo José, que es José de Egipto. Le dice, he aquí tú eres el fruto de mis lomos, es decir, tú eres mi descendiente, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Miren esta hermosa frase. Le está hablando nuevamente de los convenios. Y el profeta Leí le está diciendo, nuestro antepasado recibió un convenio y nosotros somos sus descendientes. Y le dice en el versículo 5, por lo tanto, José realmente vio nuestro día y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos, es decir, de su descendencia, el Señor levantaría una rama justa. ¿Quién es la rama justa? La familia de Leí. El Señor levantaría a la familia de Leí, que son de la casa de Israel, no hablo del Mesías, sino de una rama que iba a ser desgajada, porque la familia de Leí es una rama desgajada de la casa de Israel. Mas no obstante, sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la obscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Me encanta esto porque el profeta Leí le está hablando acerca de los convenios y de que ellos son una familia que proviene de un convenio que hizo su antepasado hace más de 3000 años. Piensen en esto, ¿cómo es que el Señor planeó todas estas cosas? ¿Cómo es que le está enseñando en este momento Leí a José, a su pequeño hijo, tu antepasado llamado José te vio a ti, nos vio a nosotros, vio a nuestra familia, te vio a ti, pequeño José. Y también vio en el futuro a un vidente que vamos a ver que va a ver al profeta José Smith y también va a ver a su padre. Hermanos y hermanas, todos nosotros al entrar en las aguas del bautismo somos parte de una familia del convenio. De hecho, a veces usamos la expresión yo nací en el convenio. Pero, ¿qué tan importante es para nosotros nacer en el convenio? Es como si el profeta Leí le estuviera hablando a su hijo, tú naciste en el convenio y porque tú eres del convenio, tú tienes que ser justo como tu antepasado. Y me gusta pensar esto porque el Señor planea las cosas con mucha antelación. En la vida premortal, Él planeó todas las cosas.
Y no solamente planeó para la familia de José, sino también para ustedes y para mí. El Señor está pendiente de los detalles de nuestra vida y Él ha planeado ciertas cosas, ciertos sucesos, ciertos eventos en nuestra vida para ayudarnos, invitarnos a ser fieles a los convenios. Y luego le dice en el versículo 6, porque José en verdad testificó diciendo, aquí leí está citando a José de Egipto, y José de Egipto está citando al Señor. Dice, porque José de Egipto en verdad testificó diciendo, el Señor mi Dios levantará un vidente. ¿Quién es ese vidente? José Smith. El Señor Dios levantará a José Smith, el cual será un vidente escogido para mi descendencia, es decir, para el fruto de mis lomos. Y dice en el versículo 7, sí, José de Egipto verdaderamente dijo, así me dice el Señor, levantaré un vidente escogido, es decir, levantaré al profeta José Smith de tu descendencia, y será altamente estimado entre los de tu descendencia. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra que es la restauración, específicamente el libro de Mormón, que es el palo de José, o el registro de José. ¿Y qué más dice? Para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. En el versículo 8 sigue hablando del profeta José Smith y dice, lo haré grande a mis ojos porque ejecutará mi obra. Y luego en el versículo 11 y 12 va a hablar acerca del libro de Mormón. En estos versículos aprendemos que el libro de Mormón no compite con la Biblia, sino que fortalece nuestro testimonio de la Biblia. Y aquí dice que crecerán juntamente. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos el libro de Mormón y la Biblia? Para confundir las falsas doctrinas, para poner fin a la contención y establecer la paz. Y dice, y llevarlos al conocimiento de sus padres y también al conocimiento de mis convenios. Me encantan estas frases porque aquí podemos ver las razones por las cuales tenemos tanto la Biblia como el libro de Mormón. Y en el versículo 15 vamos a ver al último José. Ya vimos a José, el pequeñito José, ya vimos a José de Egipto, el antepasado, ya vimos el vidente futuro que se va a llamar José, José Smith, y en el versículo 15 dice, y su nombre será igual que el mío, el nombre del vidente, José Smith, y será igual que el nombre de su padre. Aquí menciona al último José, a José Smith padre, y será semejante a mí. Imagínense, hace un momento dijo que José era semejante a Moisés y ahora está diciendo José Smith también va a ser semejante a José de Egipto. Y por último, el versículo 23 dice, por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio. Me gusta pensar a mí de forma personal que nuestras decisiones, nuestra fidelidad al convenio, tiene impacto sobre nuestra futura descendencia, sobre el fruto de nuestros lomos en el futuro. Hermanos y hermanas, como padres no debemos subestimar el impacto de ser fieles a los convenios del Señor. Nuestras decisiones, nuestra fidelidad impacta en la fidelidad de nuestra descendencia. Y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo con la descendencia de Lamán y Lemuel. Por favor, José, hijo mío, aún las bendiciones debido a la fidelidad de este hombre la tenemos nosotros. Ahora, ¿qué quiero que hagas tú, pequeño hijo José? Es que tú también seas fiel al convenio. ¿Por qué? Porque si tú eres fiel, de tu descendencia va a salir un profeta que se va a llamar José. Y su padre también se va a llamar José. Y él va a llevar una obra grande, que es sacar el libro de Mormón. Y va a ser una bendición para tu descendencia y también para la descendencia de tus hermanos. Qué hermosas cosas aprendemos. Aprendemos cómo es que el Señor ha planeado cada detalle, no solamente aquí en la descendencia de José, sino también de nuestras vidas, y también la importancia de los convenios y la importancia de tener profetas. Al igual como José es bendecido por su antepasado, un profeta grandioso, también nosotros somos bendecidos por tener un profeta, el presidente Russell M. Nelson. Hermanos y hermanas, que al igual que el profeta Leí, vimos cómo es que comenzó a leer las escrituras, comenzó a leer las palabras que dijo José y que estaban en las planchas de bronce, también nosotros debemos leer las escrituras, debemos leer nuestras planchas de bronce a nuestros hijos y enseñarle la importancia de los convenios. Ahora quiero terminar con una frase que me gusta mucho del presidente Russell M. Nelson. Dice,
El mayor cumplido que uno puede recibir aquí en esta vida es que se le considere alguien que guarda sus convenios. Las recompensas para quienes guarden sus convenios vendrán tanto aquí como en la vida venidera. Eso es lo que está enseñando el profeta Leí a su hijo pequeñito, a José. Le está diciendo, por favor, guarda los convenios, al igual que tu antepasado guardó los convenios, al igual como yo he guardado los convenios. Y por último, quiero invitarles que ustedes a leer nuevamente este capítulo centren su atención en la importancia de los convenios, que es lo que el profeta Leí le está enseñando en este momento a su hijo José. Ahora sí pasemos al capítulo 4. Vamos a ver las últimas bendiciones que va a dar el profeta Leí y también vamos a ver su muerte. Dice en el versículo 3 que llamó a la familia de Lamán, sus hijos y sus hijas, y les dijo, he aquí, mis hijos e hijas, vosotros que sois los hijos e hijas de mi primogénito, quisiera que escuchaseis mis palabras. Y les dice, al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en el país, y si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Dice en el versículo 5, sé que si sois instruidos en la senda que debéis seguir, no la abandonaréis. Sin embargo, también dice aquí, por tanto, si sois maldecidos, y aquí dejo mi bendición sobre vosotros, para que os sea quitada la maldición y recaiga sobre la cabeza de vuestros padres. Luego de dejar esta bendición, dice en el versículo 7, por tanto, a causa de mi bendición, el Señor Dios no permitirá que perezcáis, por tanto será misericordioso con vosotros y con vuestra posteridad para siempre. Yo creo que en este momento Leí estaba pensando en Éxodo 20 con respecto a la maldición, que vienen a los hijos producto de la desobediencia de los padres. Y debido a eso, el profeta Leí dice, no puedo irme así, no puedo irme así porque yo sé que estos nietos, debido a la desobediencia de sus padres, de Lamán y también de Lemuel, ellos no van a poder recibir las bendiciones que podrían recibir si se les enseñara la senda correcta, si fueran instruidos en la senda. Pero como Lamán y Lemuel no lo van a hacer, ¿qué dice aquí? Yo les dejo una bendición. Yo me imagino aquí al profeta del Señor preocupado por sus nietos, preocupado por sus bisnietos, porque sabe que tienen como padres a Lamán y Lemuel, no tienen como padres a Nefi, no tienen como padres a Asán. Y está muy preocupado y por eso les deja esa bendición. Y esa bendición dice, el Señor no va a permitir que la descendencia de Lamán, la descendencia de estos pequeños que están allí, sean destruidas porque el Señor va a ser misericordioso con los lamanitas, los descendientes de Lamán. Y luego llama a los hijos de Lemuel y les da la misma bendición. Hermanos y hermanas, aquí aprendemos cómo es que el profeta Leí hasta los últimos días de su vida enseñó a su familia. Nuestra responsabilidad de enseñar el Evangelio a nuestros hijos aún es un mandamiento y aún continúa vigente. Nosotros no podemos partir de esta vida sin haber enseñado el Evangelio a nuestros hijos. Si no enseñamos el Evangelio a nuestros hijos, vamos a ser como Lamán y Lemuel. Y nuestra descendencia va a padecer. ¿Por qué? Porque no se le enseña en la senda correcta. Leí vio eso y por eso les dejó una bendición adicional, para que el Señor, debido a esa bendición, a causa de esa bendición, la posteridad de Lamán y Lemuel no fuera destruido, sino que el Señor preparara misericordiosamente una época en donde ellos reciban el Evangelio. Ahora quiero leer esta advertencia que está en la proclamación de la familia, que dice, advertimos que las personas que no cumplen con sus responsabilidades familiares como Lamán y Lemuel, un día deberán responder ante Dios. Nuestra responsabilidad que tenemos como padres es importante y es crucial. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el Evangelio de Cristo. Ahora ustedes dirán, pero ¿de qué maldición está hablando el profeta Leí? ¿Cuál es esa maldición que reciben sus hijos, su descendencia, por la desobediencia de ellos? Y lo que está tratando de decir aquí el profeta Leí es que cuando un padre es negligente en las enseñanzas de sus hijos, cae primero sobre él una responsabilidad, una culpa. En este caso, el pecado va a caer sobre Lamán y Lemuel. Pero ¿por qué hay una maldición en los hijos? Por la sencilla razón. Porque es natural, hermanos y hermanas, que los hijos sigan las prácticas de sus padres. ¿Qué pasa si yo no leo las escrituras? ¿Qué pasa si hoy decido inactivarme de la iglesia, no ir a la iglesia, no ir al templo?
Mi pregunta es, ¿ustedes creen que sus hijos, sus hijas, van a ir a la iglesia? ¿Ustedes creen que sus hijos van a desear ir cada domingo y participar de la Santa Cena? No, porque nosotros le dimos un mal ejemplo y esa es una maldición, porque estamos lamentablemente, debido a nuestra mala enseñanza, debido a que no fuimos fieles a los convenios, eso perjudica a nuestros hijos en el futuro. Esa es la maldición que ve el profeta Leí. Él dice, Lamán y Lemuel no les van a enseñar en la senda correcta. Y es por eso que la descendencia de Lamán y Lemuel va a tropezar, porque va a seguir las tradiciones de sus padres. Si todas las personas en el mundo tuvieran padres que les enseñen la senda correcta de venir a Cristo, el mundo sería diferente, pero no lo hacen. Y en ese sentido los padres son responsables y los hijos reciben una maldición. ¿Por qué? Porque lamentablemente sufren la iniquidad de sus padres, sufren por la iniquidad de que ellos no fueron fieles al enseñarles el Evangelio. Eso es lo que vio Leí. Ahora mi invitación final para ustedes y para mí es eso. Seamos responsables con la enseñanza del Evangelio que le estamos dando a nuestros hijos, porque esto impacta en generaciones. Eso lo vimos hace un momento con José. Su fidelidad bendijo su posteridad. Nuestra fidelidad bendice nuestra posteridad, pero nuestra infidelidad también maldice nuestra posteridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar con la familia de Lamán y Lemuel. Van a recibir enseñanzas falsas de ellos y por lo tanto ellos van a ir en la senda incorrecta. No porque no quisieran, sino porque es lo que se les enseñó. Y por último, vamos a ver la bendición de San en el versículo 11. Dice, bendito eres tú y tu posteridad, pues heredarás el país, así como tu hermano, y tu posteridad será contada con la de él. Cuando en el libro de Jacob nosotros veamos las 7 tribus que provienen de la familia de Leí, que son los nefitas, jacobitas, josefitas, oramitas, lamanitas, lemuelitas, ismaelitas, ¿por qué no hay samitas? Y es porque aquí está diciendo el profeta Leí, tu posteridad será contada con la de él. Ahora, no sabemos por qué, no tenemos la razón, pero lo que sí sabemos es que no existió una tribu conocida como samitas. ¿Por qué? Porque su posteridad de Sam se contó con la posteridad de Nefi. Por eso no tenemos samitas. Y dice en el versículo 12 que murió su padre Leí y fue sepultado. Así que hermanos y hermanas, ¿qué pasa después? Dice en el versículo 13, no muchos días después de su muerte, Labán y Lemuel se enojan. ¿Y por qué se enojaron? A causa de las amonestaciones del Señor. Porque ahora, ¿quién es el profeta? Ahora es el profeta Nefi. Nefi está recibiendo este manto profético. Y una de las funciones de los profetas es amonestar. Y Nefi está haciendo esto, está cumpliendo su deber como profeta. Y a veces las amonestaciones no nos gustan. Los profetas no están aquí para decirnos lo que nuestros oídos quieren escuchar. Los profetas están aquí para amonestarnos y a veces la verdad nos duele. A veces en la actualidad, el presidente Nelson puede decir algo y nosotros podemos decir no estamos de acuerdo con ese procedimiento, no estamos de acuerdo con ese cambio, no estamos de acuerdo con estas palabras. ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? Orar al Señor con toda la energía de nuestros corazones para que Él nos haga más humildes. Así que vemos nuevamente aquí una rebelión por parte de Lamán y Lemuel. Ahora es en este contexto en donde él es el nuevo profeta y tiene ese manto profético de amonestar a sus hermanos. También está padeciendo el dolor por la pérdida de su padre y el hecho de tener hermanos rebeldes. Es en este contexto en donde vamos a ver que Nefi derrama su alma, comienza a abrirnos su interior, a registrar cosas que están en su interior de su corazón para nosotros. Ya hemos leído del profeta Nefi grandes cosas, grandes historias, pero en este momento tenemos un hermoso salmo o lamento. ¿Y por qué se llama salmo? Un erudito suk llamado Matthew Nickerson estableció que el salmo de Nefi se ajusta al salmo bíblico que se llama lamento individual. Tiene una invocación, tiene una queja, tiene una confesión de confianza, tiene una petición y tiene un voto de alabanza. Nefi estaba familiarizado con los salmos y él comienza aquí a escribir su propio salmo, un salmo de lamento con esta hermosa estructura.
Y quiero leer el versículo 15. Dice, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para instrucción y el beneficio de mis hijos. Fíjense en estas tres frases, porque aquí ya podemos aprender un modelo de Nefi. ¿Qué hace? Él se deleita en las escrituras. Hermanos y hermanas, nos deleitamos en las escrituras. Deleitarse. Piensen en esta palabra. Es como tener hambre y ser saciados con las palabras de Cristo, con el poder del Espíritu Santo que uno recibe. Eso es deleitarse. Nefi se deleita y dice, no solamente se deleita en las escrituras, su corazón las medita. No solamente tenemos que deleitarnos, no solamente vamos a leer hoy del 3 al 5 del libro de segundo de Nefi, sino que durante esta semana, durante estos días, vamos a estar meditando en estas enseñanzas. Vamos a meditar cómo podemos ser más fieles al pacto. Vamos a meditar cómo podemos escuchar las amonestaciones proféticas. Estamos leyendo las conferencias generales, estamos leyendo los discursos, estamos prestando atención a las advertencias del presidente actual, del profeta, y las escribo para instrucción. Quizás nosotros no podemos escribir para instrucción, pero sí podemos transmitir instrucción para el beneficio de nuestros hijos. ¿Qué hizo Ley? Leyó la escritura a su hijo José. ¿Qué podemos hacer nosotros? No solamente deleitarnos, no solamente meditar en nuestro corazón, podemos leer las escrituras a fin de instruir y beneficiar espiritualmente a nuestros hijos. Y aquí quiero detenerme porque quiero leer lo que dice el manual de Ben Sígueme. Al leer primer Nefi se podría tener la impresión de que Nefi era un personaje heroico. Era grande de estatura tanto físicamente como espiritualmente, y parecía inmutable frente a las pruebas que afrontaba, o al menos eso es lo que podríamos suponer. Aunque la fe de Nefi era excepcional, sus tiernas palabras en segundo Nefi 4 revelan que incluso las personas fieles en ocasiones se sienten miserables y fácilmente asediadas por las tentaciones. Podemos identificarnos con eso y con la alentadora determinación que les sigue. No obstante, sé en quién he confiado. Quiero invitarles que cuando lean este Salmo de Nefi, ustedes busquen sentimientos similares que han sentido a veces al vivir el Evangelio de Cristo. Y cómo es que Nefi, en este hermoso Salmo, hace un cambio. Cómo es que él encuentra fortaleza. Cómo es que él cambia su visión. Por ejemplo, el versículo 17 dice, oh miserable hombre que soy, si mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades, me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Ahora no creo que Nefi se refiera a pecados graves, sino a lo que nosotros llamaríamos como flaquezas banales. El profeta José Smith dijo, cuanto más se acerca el hombre a la perfección, tanto más claros son sus pensamientos y tanto mayor su gozo, hasta que llega a vencer lo malo de su vida y pierde todo deseo de pecar. Así que Nefi quiere liberarse de todo vestigio de pecado, pero se da cuenta que el hombre natural, la mujer natural, es caído, y por eso dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Me encanta esto, cómo es que Nefi comienza a decir, sé que tengo muchas debilidades, sé que este hombre natural es propenso a pecar. Sin embargo, sé en quién he confiado. No he confiado en la carne, he confiado en el Señor. Dice, mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones. En el versículo 21 dice, me ha llenado de su amor. En el versículo 23 dice, Él ha oído mi clamor. Me ha dado visiones. Mi cuerpo ha sido conducido a las alas de su espíritu, hasta montañas muy altas. Sí he visto cosas grandes. Así que Nefi comienza aquí a enumerar las cosas buenas que Dios ha hecho. Está diciéndonos, a pesar de que a veces nos sintamos pesar, sintamos ansiedad por los pecados que nos asedian fácilmente, por nuestro hombre y nuestra mujer natural, el Señor también nos bendice. Y en el versículo 28, ¿qué hace Nefi? Dice, despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado, regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. En el versículo 30 dice, regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor, y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. En los últimos versículos de este salmo vamos a ver cómo es que comienza a hacer una oración, una petición, que es
que forma parte de esta estructura de lamento, de este salmo de lamento. Porque vamos a ver esta expresión de, oh Señor, redimirás mi alma, oh Señor, dice en el versículo 31. Y en el versículo 32 dice, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia, porque ya vimos en las palabras que el profeta leí enseñó a Jacob, que solamente para los de corazón quebrantado y espíritu contrito, el Señor va a redimir a esas personas. Pero si no tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito como Lamán y Lemuel, no va a haber redención para ellos. Así que, ¿qué está diciendo Nefi? Tú conoces mi corazón, está quebrantado y contrito. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia. Dame justicia, porque es tu justicia, no mi justicia. Ya lo vimos en la clase pasada, en la lección pasada. No es mi justicia la que me salva, es tu justicia. Y Nefi está diciendo, por favor, Señor, mi corazón está quebrantado, mi espíritu está contrito. Hermanos y hermanas, al igual que una persona no siente la necesidad de ir a un doctor si no se siente enfermo. Tampoco nosotros podemos sentir la necesidad de un redentor si no reconocemos nuestro estado caído y miserable. Eso es lo que Leí enseñó a su hijo Jacob. Tenemos primero que reconocer nuestro estado caído para recién recurrir al Salvador. Por eso en el versículo 33 Nefi dice, oh Señor, envuélveme con tu manto de justicia. Por favor, redímeme con tu justicia, le está diciendo. Y por último, Nefi termina hablándonos a nosotros en el versículo 35, porque hasta el 34 le habla al Señor, le está haciendo una petición al Señor, está orando al Señor en este salmo, y en el 35 ya habla para nosotros. Vean este cambio. Dice, sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Aquí ya está hablándonos para nosotros. Y dice, sí, mi Dios me dará, si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz, sí clamaré a ti mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Amén. Es decir, Nefi está diciendo, voy a orarte siempre, orar continuamente. Voy a buscarte siempre porque yo conozco mi estado miserable, mi estado caído, y sé que mi hombre natural es débil y que quisiera confiar en la carne, pero yo debo confiar en ti, debo buscarte a ti, debo confiar en el Señor. Hermanos y hermanas, cuando nosotros vivimos el Evangelio, a veces podemos sentir o tener sentimientos así. Vamos a la iglesia, vamos al templo, guardamos los mandamientos, pero a veces nuestra vida no es tan feliz o no nos regocijamos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos y tenemos que hacer lo que hizo Nefi, orar al Señor y decir y recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Ver las cosas buenas, ver las bendiciones y decir, por favor, oh Señor, cúbreme con tu manto de justicia. Líbrame de estas cadenas, ¿no? No cierres tu puerta, oh Señor, escucha mi clamor. Decirle, en ti he confiado y en ti confiaré. Eso podemos hacer para cambiar nuestro espíritu, para cambiar nuestros sentimientos, para cambiar nuestro corazón, porque Satanás siempre nos quiere desanimar. Satanás quiere hacerles creer a ustedes que la senda en la cual están no es una senda de felicidad, es una senda de carga. Así que mi invitación de este capítulo que es que ustedes busquen sentimientos similares que a veces han tenido de desánimo y busquen los sentimientos positivos que hace el profeta Nefi, cómo es que él busca al Señor y cómo es que su corazón y su visión, su perspectiva cambia. Ahora sí, pasemos al capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver que dice el versículo 1, he aquí sucedió que yo Nefi clamé mucho al Señor mi Dios por motivo de la ira de mis hermanos, pero he aquí su ira aumentó contra mí a tal grado que trataron de quitarme la vida. Aquí vemos cómo es que Nefi ora por sus hermanos, clama al Señor por sus hermanos, pero ¿qué pasa? Su oración no es contestada. ¿Por qué? Porque sus hermanos, en lugar de arrepentirse, se enojan más, se llenan de ira y intentan quitarle la vida. A veces cuando nosotros oramos por algo, aunque nuestros deseos son justos, el Señor permite que las personas que tienen su albedrío elijan. Dice en el versículo 5, y aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Así que aquí dice,
que el Señor le va a librar de sus hermanos, porque aunque el Señor no contestó la oración de Nefi, sí le va a proteger. Y a veces eso sucede también en nuestras vidas. Si el Señor no contesta nuestras oraciones como esperamos, eso no significa que no nos proteja o no nos bendiga. Todo tiene a veces una razón y un propósito, pero tenemos que confiar en el Señor, como lo hace Nefi. En el versículo 6 sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Során y su familia, y a San, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas, y a todos los que quisieron ir conmigo. Aquí quiero detenerme en esta parte, mis hermanas. Algunos han sugerido que las hermanas de Nefi estaban casadas con los hijos de Ismael. Esto es por una escritura que está en el libro de primer Nefi. Ahora, no sabemos si estas hermanas que fueron con Nefi eran las que estaban casadas con las hijas de Ismael o eran otras hermanas, es decir, eran hermanas que estaban solteras. No lo sabemos o de repente eran de las dos. Vamos a suponer, vamos a pensar que aquí Nefi tiene una hermana que está casada con un hijo de Ismael, pero Nefi le habla a su hermana y le dice, el Señor me ha dicho esto. Y su hermana decide dejar su esposo, decide dejar a su cónyuge y va y sigue al profeta del Señor. Toma una decisión difícil, pero sabe que esa decisión difícil va a marcar una diferencia para su posteridad. Hermanos y hermanas, a veces también el Señor nos va a decir que tomemos decisiones. Y son decisiones difíciles, pero esas decisiones pueden cambiar la vida de nuestra descendencia. Y me gusta pensar así, porque no sabemos qué hermanas eran. No tenemos detalles, no tenemos nombres, pero podemos suponer eso, porque dice, porque cuando Nefi dice aquí, y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y las revelaciones de Dios, da a entender de que hubieron muchas personas que aunque no eran de la familia de San, Nefi, Során, no era Jacob o José, sus hermanos, también habían personas que quizás eran de las otras familias, pero que decidieron seguir al profeta Nefi. Dice que luego de que se realiza esta división, viajan por muchos días por el desierto y llegan a un lugar. Y dice el versículo 8 que dieron el nombre de este lugar, el nombre de Nefi, y dice que quisieron llamarse el pueblo de Nefi. Todos decidieron llamarse el pueblo de Nefi. Y vamos a ver aquí todo lo que comienza a hacer el profeta Nefi, todo lo que comienza a hacer este nuevo pueblo, el pueblo de Nefi, y cómo es que en el versículo 27 dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Me encanta esa frase, feliz. Ahora, ¿qué cosas hicieron para ser felices? Esa es la pregunta. Y estos versículos van a ser como un manual en donde vamos a ubicar ciertas cosas que nos pueden llevar a la felicidad. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, en el versículo 10 dice que ellos guardaron los mandamientos, en ese caso la ley de Moisés. Nosotros debemos guardar los mandamientos para ser felices. Dice en el versículo 11 que el Señor estaba con ellos, por eso prosperaron, contaban con la presencia del Señor. También tenemos nosotros que hacer eso para gozar de la presencia de Dios. Dice que ellos fueron un pueblo industrioso, trabajaron duro, cumplieron con el mandamiento del Señor, de trabajar, de labrar la tierra. Dice en el versículo 12 que ellos se enfocaron en las escrituras, usaron las escrituras, tenían las planchas de bronce, nosotros también podemos usar nuestras escrituras para ser felices. En el versículo 13 dice que ellos cumplieron con el mandamiento de tener familias, es decir, se casaron y tuvieron hijos. También nosotros tenemos que aspirar llegar al Santo Templo y casarnos, porque es parte de este camino que nos conduce a la felicidad. Dice en el versículo 14 que ellos estaban preparados para la guerra. Nosotros también debemos estar preparados con la armadura de Dios para nuestra guerra espiritual. Ellos construyeron edificios y dice que uno de esos edificios es el templo. Ellos edificaron un templo como el templo de Salomón, pero no lo hicieron igual en materiales preciosos porque no contaban con esos metales. En otras palabras, Nefi nos está enseñando que cuando vivimos el Evangelio somos felices. Me gusta aquí lo que dijo la hermana Dalton. Ella dijo, fue solo después de que Nefi había terminado el templo en el desierto que dijo, y vivimos de una manera feliz. La manera feliz se halla en el templo, es guardar los convenios. No dejen que ninguna influencia entre en su vida, ni en su hogar, que causaría que comprometan sus convenios o su compromiso con su esposa y su familia.
Me gusta esta relación de cómo el templo se relaciona con la felicidad. Y ya vimos que ellos hicieron muchas cosas. Y una de esas fue tener un templo. Y por tener un templo, y por guardar los mandamientos, por leer las escrituras, por tener hijos, por casarse, ¿no? Por tener matrimonios, ellos fueron bendecidos por el Señor y tuvieron una vida feliz. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que aquellos que siguieron a Nefi vivieron en paz y prosperaron. Ellos creyeron en revelaciones, ellos guardaron la ley de Moisés, ellos eran industriosos y aprendieron habilidades, ellos construyeron un templo, ellos disfrutaron las bendiciones del sacerdocio, porque también se llama a sacerdotes y maestros, y vivieron de una manera feliz. ¿Y qué pasa con aquellos que siguieron a Lamán y Lemuel? Fueron desterrados de la presencia del Señor, experimentaron una muerte espiritual, recibieron una marca, que lo vamos a ver, que es la piel oscura, para distinguirlos de los justos, y se volvieron ociosos y llenos de maldad. Para prosperar, tenemos que contar con la compañía del Señor, tenemos que guardar los mandamientos, y tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Nefi. Tenemos que buscar al Señor, guardar sus mandamientos, tenemos que ir al Santo Templo y hacer muchas otras cosas que podemos encontrar en estos hermosos versículos. Así que cuando ustedes lean, busquen esa lista de las cosas que hizo Nefi, que le ayudó a él y a su pueblo a ser felices. Ahora, ¿qué pasó con los descendientes de Lamán? Dice que el versículo 20, he aquí fueron separados de su presencia, y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y en el versículo 24 dice, y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. Ahora quiero que ustedes noten que hay una diferencia entre la maldición que recibe la descendencia de Lamán y Lemuel con la marca o la señal que pone el Señor. ¿Cuál era la maldición? La maldición se refiere a que ellos fueron separados de la presencia de Dios. ¿Qué había dicho el profeta Ley? ¿Cuál era el convenio? Si guardan los mandamientos, prosperarán en la tierra, pero si no guardan los mandamientos, ustedes serán separados de la presencia del Señor. Como Lamán y Lemuel no guardaban los mandamientos, ¿cuál fue la maldición? Fue la muerte espiritual. Fueron separados de la presencia de Dios. Eso significa que ellos no gozaron de la compañía del Espíritu del Señor. Ahora, ¿cuál era la señal o la marca? La marca o la señal era la piel oscura, pero es importante notar esta diferencia entre la maldición y la señal o marca. Ahora, con respecto a la señal o marca, hay tres perspectivas, hay tres visiones que han dado algunos miembros de la iglesia, algunos académicos eruditos de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es la visión generalmente aceptada? Es la visión literalista. Esta visión literalista es la que nosotros asumimos que esta señal o marca es que literalmente la piel de Lamán y Lemuel y sus descendientes cambió, es decir, se volvió obscura, como dice la escritura. Ahora también hay otra posición, que es la visión metafórica, que dice que esta maldición, esta marca o señal, es una metáfora en este caso de los profetas al escribir, y hay algunas escrituras que usan quienes apoyan esta visión. Por ejemplo, en Jacob 3:8 dice, oh hermanos míos, temo que, a no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, aquí Jacob habla al pueblo de Nefi, dice, su piel será más blanca que vuestra piel. Es decir, hablando de los lamanitas, su piel será más blanca que vuestra piel, cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios. Así que parece aquí que el color de piel es algo más metafórico que literal. Así que tenemos esta postura, que en realidad la marca y la señal es una metáfora, ya que aquí lo que quieren resaltar es que lo que importa más es la fidelidad y no tanto el color de la piel. Y por último tenemos una última postura que dice que esta señal o marca eran pieles que ellos llevaban o eran pinturas que ellos llevaban en sus cuerpos o ciertos tatuajes o por así decirlo algo similar a tatuajes que ellos se ponían en su cuerpo. Y también hay algunas escrituras que usan los académicos que apoyan esta postura. Entonces tenemos las tres posturas, la postura literalista, la postura metafórica y por último la postura que hace referencia a que esta marca sean pieles de ropas, sean pinturas
o sean algunas marcas literales que ellos se ponían en su piel. ¿Qué dice el manual de Ven, sígueme? Dice, en la época de Nefi, la maldición de los lamanitas consistió en que fueron separados de la presencia del Señor a causa de su iniquidad, porque no cumplieron el convenio. Hasta ahí está claro. La maldición la entendemos claramente. Dice, eso significaba que el Espíritu del Señor fue retirado de su vida. Posteriormente, cuando los lamanitas aceptaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición de Dios no los siguió más. El libro de Mormón también declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura después de que los nefitas se separaron de ellos. No se comprenden plenamente la naturaleza ni la apariencia de esa marca. Esta frase es clave porque ya vimos que hay tres posturas. Por eso, aquí dice que no se comprenden plenamente la naturaleza ni la apariencia de esa marca, ya que no sabemos si es literal, no sabemos si es metafórica o no sabemos si se refiere a algún accesorio, a pieles, a pinturas, etc. Lo que sí tenemos en claro es la maldición, pero con respecto a la marca o la señal que el Señor puso, eso sí no está claro. Dice, al principio la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Posteriormente, cuando los nefitas y los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Los profetas afirman en nuestros días que la piel oscura no es una señal de desaprobación ni maldición divina. El presidente Russell M. Nelson declaró, les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos y no del color de la piel. Así que con eso quisiera terminar este tema con respecto a la maldición y la marca. Hermanos y hermanas, el libro de Mormón no es un libro racista como algunos de los críticos tratan de hacerlo ver. Recuerdo que cuando era adolescente me topé con un artículo con respecto a escrituras sobre escrituras que daban a entender que el libro de Mormón era un libro racista. Sin embargo, si ustedes buscan, ahora si ustedes leen el libro de Mormón, se van a dar cuenta que hay muchas escrituras en donde Dios invita a todos a venir a Cristo, independientemente de su raza, color, nacionalidad. Es decir, es una invitación inclusiva. Y por último, hermanos y hermanas, lo importante, como dice el presidente Nelson, la maldición del Señor no depende del color de piel, sino depende de qué? De la obediencia a nuestros mandamientos, de la obediencia a nuestros convenios. La promesa que el Señor hizo con ley a los habitantes del continente americano sigue vigente. Quienes guarden los mandamientos prosperarán en la tierra, gozarán de la presencia de Dios. Quienes no guarden los mandamientos no prosperarán en la tierra, no gozarán de la presencia de Dios. Es decir, no tendrán el Espíritu del Señor aquí en la tierra. El Señor les dejará que ellos sigan el brazo de la carne y como dice la Escritura, el Espíritu del Señor ya no luchará con esas personas. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene el Espíritu? Dice que en el caso del pueblo de Lamán se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia. Eso es lo que pasa cuando una persona no goza de la compañía del Espíritu Santo. Por último, en el versículo 30, dice que el Señor le manda a Nefi a hacer otras planchas. Dice, haz otras planchas y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos para el beneficio de tu pueblo. Aquí, ¿qué planchas se le está mandando? Las planchas menores. Ya hemos visto que cuando llegó a América, ¿qué le mandó el Señor a hacer a Nefi? Las planchas mayores. Ahora en el versículo 28 dice que había pasado 30 años desde que salieron de Jerusalén, cuando el Señor le dice, ahora haz las planchas menores. Estas planchas menores que van a tener ya no va a hablar tanto de historia, de tanto reinado, sino se va a enfocar en las cosas espirituales, en la parte del ministerio. Y luego en el versículo 34 dice, y básteme decir que habían transcurrido 40 años y ya habíamos tenido guerras y contiendas con nuestros hermanos. Así que vemos que ya pasaron 40 años. Por eso digo que estos 3 capítulos abarcan muchos años. El profeta Nefi no está mencionando unos detalles, solamente nos dice que ya pasaron 40 años cuando finaliza el capítulo 5 del libro de segundo de Nefi. Ahora, si Nefi tenía 15 años, cuando salió de Jerusalén con su familia, cuando el Señor le mandó a hacer las planchas menores tendría 45 años y cuando termina segundo Nefi 5 tendría 55 años. Así que vemos que muchos años han pasado y ya Nefi es una persona adulta. Quiero terminar esta lección invitándoles a que ustedes y yo seamos fieles a los convenios, que recordemos que el convenio que el Señor hizo con Leí sigue vigente, que recordemos la importancia de tomar buenas decisiones y cómo nuestras decisiones afectan a nuestra posteridad. También quiero invitarles a que ustedes
Recuerden las cosas que hizo el pueblo de Nefi para ser felices. Ellos vivieron el Evangelio de Cristo. Y por último, en momentos de desánimo, recordemos las palabras del Salmo de Nefi. Quiero terminar invitándoles también a que ustedes lean el libro de Mormón, que sigan las impresiones que reciban en su corazón, que es lo más importante, más allá de esta lección que es un material complementario. Lo importante es que ustedes estudien las escrituras de forma individual y también en forma familiar. Gracias a todos ustedes por sus saludos, por sus deseos para mejorar. Ya me encuentro mucho mejor. Estoy agradecido nuevamente a todos ustedes por sus palabras de apoyo, por sus palabras de aliento y por ver estas lecciones de Ven, sígueme. Reciban un fuerte saludo de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia. Les apreciamos y les amamos mucho. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.